Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fadlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Santiago de la Rosa. Bienvenido, doctor de la Rosa. Hola, muchas gracias Julia por esta grabación en aula virtual y te doy las gracias por todo lo que estáis haciendo por nosotros y por el interés que os mueve la medicina integrativa. El doctor Santiago de la Rosa, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1984. Máster en Acupuntura y Moxibustión por la Universidad de Heilongjiang, China. Máster en Medicina Biológica Naturista. Diplomado y experto universitario por la Universidad de León en Homeopatía. Titulado por la Universidad de Cambridge de Homeopatía. Vicepresidente de la Asociación Española de Médicos Integrativos. Muchas gracias. Pues sí, por eso estamos aquí. Pues sí. Usted es el presidente de la Asociación Española de Medicina Integrativa. Mi primera pregunta, ¿qué es la medicina integrativa para usted? Bueno, no soy el presidente, soy el vicepresidente de la Asociación Española de Medicina Integrativa. Vale. La Sí. presidenta es la doctora Esther de la Paz, que es mi mujer. Sí. Entonces hicimos la Asociación Española de Medicina Integrativa pues hace unos años y nos movió porque nos gusta ver al paciente en su globalidad, en una manera holística e integrativa, como antiguamente se decía, es decir, uniendo todas aquellas palabras que antiguamente escuchábamos de lo holístico, de lo global, y ahora se llama integrativa. Es lo mismo, la cuestión es que, bueno, fueron los americanos en los años 90 y hicieron la Sociedad Americana de Medicina Integrativa y se dieron cuenta los médicos convencionales de que había otra manera de tratar a los pacientes con física, que realmente es física, no con química, y aunaban pues, la física tanto de la acupuntura, de la homeopatía, de la bioresonancia, de todas aquellas herramientas que tenían físicas a su alrededor, además de con la medicina convencional, con los fármacos que todos conocemos, de antihistamínicos, analgésicos, antiinflamatorios, cortisonas, inmunosupresores, etcétera, etcétera. Pero eso es química. Y lo que hay que hacer es el equilibrio, el yin y el yang, el positivo y el negativo. Entonces, la química con la física saca al paciente más fácilmente adelante. Muchas gracias por la explicación. Pues sí. ¿Y la función de la Asociación Española de la Medicina Integrativa? ¿Qué es la función? Bueno, la función, la que queríamos hacer, y tenemos todos siempre las cosas de ideales en la cabeza, porque vivimos por ideales. Si lo conseguimos, pues fenomenal, se hace prácticamente perfecto, pero si no se consigue el ideal, pues no se consigue. Pero el ideal nuestro era hacer una asociación de los médicos que hacemos medicinas no convencionales en Madrid, y entonces aunar a los homeópatas que estaban separados, a los acupuntores que estaban separados y a los médicos naturistas. Entonces, esa unión era la que nosotros queríamos llamarlo Asociación Española de Medicina Integrativa. Pero al poner la palabra español, ya dijeron, bueno, pues si hay una palabra que se llama española, yo que soy de Cuenca o que soy de Guadalajara o que soy de Barcelona o que soy de Sevilla, me voy a unir aquí porque es española. Y entonces en eso no pensamos. Por eso los ideales muchas veces no salen igual que uno piensa. Entonces, si hubiéramos puesto la Comunidad de Madrid, a lo mejor no se hubieran unido los españoles. Y como no lo pusimos así, pues al poner española tenemos más gente de fuera que de Madrid. E incluso tenemos italianos, tenemos ecuatorianos, tenemos peruanos y tenemos a más gente que se está uniendo con nosotros. Y hacéis congresos, ¿no? Y también, ¿no?
Sí, el primer año estuvimos viendo cómo se integraba la sociedad, la asociación dentro de los compañeros y dijimos, hay que hacer algunas jornadas, hay que hacer algo, hay que mover la asociación y la única manera de mover las asociaciones y las sociedades es haciendo jornadas o haciendo congresos. Y entonces empezamos haciendo el primer congreso, bueno, la primera jornada, la llamamos así, la primera jornada la hicimos en Zaragoza, porque un compañero nuestro hizo el primer hospital de día de medicina integrativa en Zaragoza, que es el único que hay en España. Y entonces lo hicimos en Zaragoza, al siguiente lo hicimos en Madrid y el siguiente lo vamos a hacer este año, el día 9 y 10 de noviembre, en el mismo lugar que lo hicimos el año pasado, que nos gustó mucho el hotel y los laboratorios también le gustó mucho el hotel y tuvo mucho éxito. Lo que pasa que este año queremos tener más éxito porque lo vamos a hacer para más público, es decir, lo vamos a hacer a puertas abiertas a sanitarios, a gente licenciada sanitario. Y puede venir los médicos, pueden venir los farmacéuticos, los biólogos, toda aquella persona que esté dentro de la salud, pero que tenga una licenciatura. Genial, genial. Pues sí, muy interesante. Lo apuntamos. Gracias. Y cuéntanos cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa. Porque usted viene de la medicina convencional, ¿no? Después empecé Sí, con yo hice medicina en la universidad y cuando salí pues me puse a estudiar el MIR. No tuve la suerte de aprobarlo. Pensé ya en hacer la segunda puesta en largo del MIR. Lo que pasa que en aquella época, pues entre que estudiaba la mili y tal, que antiguamente había que hacer el ejército militar, tuve que hacer la mili. Entonces en la mili conocí a un ATS y le pregunté que cómo se podía tratar una rinitis alérgica. Y él me dijo que tenía un paciente de 7 años y que posiblemente con acupuntura podría ayudarme. No existía en aquel entonces internet, con lo cual no me podía demostrar estudios científicos, solamente por libros. Y me dijo, bueno, si quieres venir a mi consulta a ver cómo pincha acupuntura, pues te podré ayudar en tu rinitis. Entonces fui un día a su consulta, allí lo que más había era gente para quitarse de fumar con la acupuntura y para adelgazar, para quitarse la ansiedad, para comer, etcétera. Y bueno, pues nada más salir de su consulta me fui a una librería y allí me encontré a un señor que era acupuntor y me dijo que me comprara un librito pequeño. Me leía aquel librito, yo ya trabajaba en la clínica Ruber, de aquí de Madrid, de medicina convencional. Ahí estuve haciendo pues urgencias, estuve haciendo de medicina preventiva. Entonces propuse hacer laserterapia, magnetoterapia y otras técnicas. Me dijeron que vale, adelante. Me compré unos aparatos de láser, de magnetoterapia. Después me tuve que ir a China porque la acupuntura me ayudó muchísimo en muy pocas sesiones con lo de la rinitis y aquello me cambió totalmente el chip. Y entonces dije, voy a estudiar acupuntura y quería irme a China. Hice primero los pasitos aquí y con un curso que vi que era corto, que con ese curso no podía saber más de lo que me habían dado y lo que quería era irme a China para ver cómo se pinchaba en China las agujas de acupuntura. Y entonces hice dos años más con un médico que venía aquí con su mujer que era china, tenía aquí la consulta y iba todos los veranos a China, a Heilongjiang, a una provincia de China que está por encima de Corea. Y entonces allí se llevaba a los españoles que aprendían con él y nos hacían las prácticas y después de las prácticas nos hacían un examen y nos daban un título. Entonces, como me gustó tanto en el 92, me fui en el 95 con los sevillanos. Entonces, en vez de ir a Heilongjiang, fui a Pekín y estuve pues en total con 6 acupuntores viendo en hospitales públicos. Y no significa esto que sean hospitales públicos y las agujas de los hospitales públicos te las den gratis, sino son los pacientes los que compran las agujas, se llevan las agujas a su casa y se las traen y le pinchan las mismas aguas. Las limpian y se las pinchan.
para que no se enfermen de hepatitis ni de cualquier problema, pero cada paciente tiene sus agujas. Pero en China, en los hospitales públicos, tenemos acupuntura, que aquí en España no tenemos, ¿no? No, porque si realmente cuando yo estuve allí, lo estuve yo pensando, dije, bueno, si yo lo que estoy viviendo aquí, lo que estoy viviendo diariamente es medicina tradicional china, es una costumbre asiática que hay allí en China, que es la acupuntura. También tenían medicina convencional, había un hospital chino-japonés con 1000 camas, 200 eran de acupuntura y de medicina tradicional china y las 800 eran de medicina tradicional como la que hay aquí. Entonces la unión hace la fuerza y entonces había una farmacia grandísima con muchísimos cajones, tanto para los medicamentos normales tradicionales como para los no tradicionales que eran de medicina tradicional china. Era una belleza la farmacia, era grandísima, llena de cajones. Entonces, ahí lo bueno que tiene el chino es que si él va a un hospital de ese tipo, que era con dinero chino y dinero japonés, todo el hospital, había unas urgencias, tú vas por las urgencias y según lo que tú cuentas en las urgencias, pues así te hacen. Y entonces, según lo que tú le relatas al médico, pues te dirá, oiga, pues mire, a usted le vamos a pasar a la medicina convencional, usted mejor a la acupuntura. Y así lo hacían. Y entonces, claro, eso, traerlo a España, es muy complicado. Sí, sí, porque también es una Porque tradición. no tenemos el concepto de los chinos. No es nuestra medicina. Nuestra medicina es la que conocemos. Es una tradición también, ¿no? Tiene historia atrás. Es una tradición la que tenemos, la seguridad social, la universalidad de la seguridad social, la sanidad para todos. Eso es lo que tenemos aquí. Pero aquí te tratan con química. Sí, sí. Pero Y te explícanos diagnostican un poco, pues con tus aparatos que ya conocemos. sí. Explícanos un poco cómo funciona la acupuntura. ¿Cómo funciona cuando una... Bueno, la medicina tradicional china cree la energía. Realmente la energía la estudiamos todos en la carrera de medicina porque la energía de una célula está dentro de la mitocondria, dentro del ciclo de Krebs y todo eso se estudia cuando estudiamos bioquímica. Pero bueno, sabemos que llega un momento que se hace el ATP, que es la energía, y ahí paramos. Ya no volvemos a hablar de la energía más para nada en ninguna enfermedad. Como vemos, te pueden diagnosticar de cualquier cosa y no te dicen, es que tiene usted la energía baja. En cambio, la medicina tradicional china toma muy en serio el tema energético, es decir, somos materia, somos energía y somos espiritualidad que va muy unido a las emociones. Entonces hay que tratar las emociones, hay que tratar la energía y hay que tratar la estructura o la materia. Entonces, esas 3 capas gordas del ser humano, sin hablar de otras que existen, pues son las que debemos de saber cuál es la que está alterada. Entonces, tenemos lo que es lo funcional y lo que es lo anatómico o disfuncional. Y la cuestión es que valorando una cosa con la otra es la que tenemos que diagnosticar y tratar. Entonces, la medicina tradicional china habla del yin y el yang, de la regla de los la regla de los 8, bueno, hay una regla de las 8 reglas de la acupuntura, que es el exterior y el interior, es el calor y el frío, es la plenitud de un órgano, de una víscera y el vacío, y es el yin y el yang. Eso es lo típico de la regla de la acupuntura. Y luego tenemos la ley de los 5 movimientos, que sería la madera, el fuego, la tierra, el metal, el agua. Eso sería un círculo formativo. Y el círculo destructivo sería que la madera afecta a la tierra afecta al agua apaga el fuego diluye el metal y el metal corta la madera. De esos 2 círculos, uno formativo y otro destructivo, ahí está la enfermedad. Y entonces tenemos que valorar en qué parte de lo que hemos estado hablando de los 5 movimientos está la enfermedad. La enfermedad puede ser por plenitud, puede ser por vacío, puede ser por frío, puede ser por calor,
puede ser que lo tengamos en la parte exterior del cuerpo. Por ejemplo, el vídeo que vamos a ver en la práctica es una persona que sale de su país, coge un vuelo, y en el vuelo todos sabemos que subimos a 10 o 12.000 metros de altura y fuera tenemos 60 grados bajo cero. Dentro estamos con aire y ese aire se está moviendo, uno está tosiendo, el otro está estornudando, etcétera. Bueno, estamos todos confinados en una cabina como la del avión, y puedes tener la suerte de no coger nada o de coger algo. Y entonces la parte externa de tu cuerpo está al frío, al aire y a los virus que puede uno, por un estornudo, pues pegarte y respirarlo y contagiarte. Entonces esta mujer vino y a los 2 días empezó a notarse mal, y entonces eso se llama enfermar por la parte externa, es decir, por la piel, e introducirse hacia adentro. La energía perversa, que sería el aire frío del avión, y si hay virus, pues los patógenos. Pues sí, luego lo vamos a mirar en el vídeo de la práctica. Muchas gracias por pasar el vídeo. Sí, tengo muchas ganas que los oyentes lo miran. Y ahora me gustaría saberlo, ¿cómo funciona la acupuntura cuando pinchamos con la bruja? ¿Por qué y dónde? Los puntos, ¿no? Bueno, sí, realmente hace muchísimos siglos se conoce la medicina tradicional china. Dicen unos que hace 5.000 años, otros entre 2.500 a 5.000 años. La cuestión es que no se sabe cuándo comenzó la acupuntura. Pero en los libros dicen que ya los chinos, cuando estaban trabajando en los campos de arroz, se tocaban la nariz, a los lados de la nariz, y estos puntos de aquí se los tocaban porque a lo mejor tenían rinitis o obstrucción nasal y tal, y les mejoraba, ¿no? Y entonces siempre hay algún listo que empieza a pensar, ¿y cómo tocándose aquí esta gente que trabaja en el arroz le mejora la rinitis y tal? Entonces se dieron cuenta de que eso, en otros sitios del cuerpo podía haber otros puntos. Entonces, al ver que existen otros puntos, que siempre son oquedades que tiene los huesos o que tiene la parte de los brazos o de las manos, pues se hizo lo que se llama los meridianos de acupuntura. Se unen todos los puntos y se hace el meridiano de pulmón, el intestino grueso, cada órgano va acoplado con una víscera. Entonces tenemos el hígado, vesícula biliar, tenemos el corazón, intestino delgado, triperecalentador y el pericardio. Después tenemos el estómago y el bazo, es decir, órgano y víscera, el pulmón y el intestino grueso, y el riñón y la vejiga. Eso es todo lo que tenemos como órganos y vísceras. Sí. Y en el vídeo también vamos a ver los pasos diagnósticos, ¿no? En el vídeo vamos a ver en el vídeo lo que vamos a ver es lo que nos cuenta la paciente, lo que cuento yo, porque me sé lo que le pasa a la paciente. Y vamos a ver después cómo se mide los puntos de acupuntura a partir de los puntos pozo, que son los puntos que están en las uñas. Según la medicina tradicional china, hay menos meridianos que los que realmente vamos a medir en el vídeo, porque la electroacupuntura de Foll la inventó el doctor Raymond Foll en los años 40, y entonces tiene más meridianos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver tocar que es el pulmón. Este no existe en medicina tradicional china, pero se dice que es los linfáticos o el parénquima del pulmón. El intestino grueso, tampoco existe como los chinos y se llama sistema nervioso. El de la circulación, que tampoco existe para los chinos. La alergia, que tampoco existe para los chinos. Las intolerancias alimentarias, el endocrino, las intolerancias alimentarias, el corazón y el intestino delgado. Para los chinos existiría el pulmón, el intestino grueso, el triple recalentador, el corazón y el intestino delgado. Todos los demás no existirían. Esto los hizo el doctor Foll,
que fue un médico alemán que tuvo la mala suerte que su padre tuvo un cáncer y no pudo ayudarle demasiado en aquella época y se le murió, y entonces a los 2 años a él le diagnosticaron un tumor en un testículo. Y entonces él quería saber cómo estaba de equilibrado. Y su obsesión era saber cómo estaba de equilibrado, cómo tenía el yin y el yang y su equilibrio. La cuestión es que le obligó a un ingeniero a hacer una máquina que el ingeniero ni conocía ni sabía de la máquina, pero tuvo que, con el pensamiento y sus sesos, sacar el aparato para hacérselo y fabricárselo al doctor Boll, y entonces pues le terminó haciéndole un aparato para medirse. Este hombre se midió y se asustó porque vio que estaba muy desequilibrado. Entonces, al estar muy desequilibrado, le dijo al técnico que le había hecho el aparato, al ingeniero, le dijo, oye, mira, los que están altos me gustaría que estuvieran bajos y los que están bajos, los medianos, me gustaría que estuvieran normales. Entonces, vamos a normalizar todo. Y entonces tuvieron que hacer dentro del aparato la normalización de la onda. Es decir, si estabas alto, bajarla, y si estabas bajo, subirla. Y eso es lo que hace la máquina. Lo que pasa es que hoy en día ya se hace con frecuencias y ya se hace de otra manera que se hacía antiguamente, que solamente era subir y bajar. Ahora ya hay frecuencias de todo, frecuencia de la piel, frecuencia de una enfermedad, frecuencia de un virus, frecuencia de una bacteria, frecuencia de cualquier cosa que nos podamos. Por ejemplo, frecuencia de los chakras, del primer chakra, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Todo eso ya tiene frecuencias. Entonces, según como tú diagnostiques al paciente que tiene el cuarto chakra, que es el de la ansiedad, lo tiene mal, pues tú vas a la máquina, le dices chakras, mira los chakras, le das al cuarto chakra y la frecuencia ya pasa por los electrodos y equilibras al paciente con frecuencias, haciendo bioresonancia. Haciendo acupuntura sería pinchando el 17 vaso de la Concepción aquí, manipulándolo, y bueno, pues se equilibra, porque lo ves después en el antes y el después, ves que has equilibrado eléctricamente al paciente. Ahora va a mostrar el doctor Santiago de la Rosa un tratamiento con acupuntura. Hola, buenas. Vamos a hacer un chequeo para que veáis cómo trabaja la electroacupuntura de Boll. Lo voy a hacer en grabación porque es imposible llevarme la máquina al lugar donde tengo el ordenador para poder hacerlo por sala virtual. Entonces voy a utilizar a una paciente, que es la señora que nos limpia la consulta, que además de estar un poco enferma porque ha venido de viaje y ha de coger alguna cosa en el avión, pues vamos a ver cómo está energético funcionalmente la paciente. Entonces nos ponemos así las manos, damos así con un poquito de algodón y agua. Tienes que secarte las manos así. Coges este electrodo. Y coges este electrodo. Como verán, está con carraspera. Estoy con dolor de cabeza. Y está con dolor de cabeza, tomando antibiótico, que ya habrá acabado hoy. El tono vital que nos sale es 92. Así que ha descansado y tiene un buen tono vital para trabajar hoy. Ya veremos a ver cómo lo vemos. Vamos a coger ahora el punto pozo de los meridianos de todas las manos y los pies. Pero solamente vamos a hacer la parte de la derecha. Entonces cogemos así y decimos punto pulmón. Nos sale dentro de la normalidad, luego lo veremos en la pantalla, en el gráfico. Este sería el parénquima pulmonar o el linfático del pulmón, intestino grueso. Sistema nervioso. Circulación. Alergia.
endocrino, intolerancia alimentaria, eso un poquitín, pues está en toda la normalidad, corazón y mente, intestino delgado, intolerancia alimentaria. Ahora haríamos los de abajo y ahora os enseño la pantalla. Estamos viendo la gráfica y vemos que está todo dentro de la normalidad, excepto el bazo páncreas que está abajo del todo. Hay algo de intolerancia alimentaria y nos sale ahí un piquito que es el tejido conjuntivo, que significa que el organismo no está limpio por dentro. Y hay que limpiarlo por dentro y lo vamos a regular ahora. La hemos testado, además de electrónicamente, la hemos testado manualmente y nos hemos dado cuenta de que lo que tiene es viento y frío dentro de su organismo. Aunque haya tomado antibiótico, la ha mejorado el cuadro, pero no se le ha quitado al 100%, con lo cual tenía pues sudores, tenía que no aguanta el frío. Hemos puesto 36 de estómago y hemos puesto 7 de pulmón y 4 de intestino grueso. Bueno, cuéntanos qué síntomas tenías antes de que te pinchara y cuáles son los que se están disminuyendo. Pues puedo decir que me dolía mucho la cabeza, se me tapaban los oídos, sudaba mucho, con mucho calor en el cuerpo, me dolía la garganta, a tragar, con el nariz tapado. Y en este poco tiempo que te hemos pinchado, ¿qué has notado? Pues mira, ahora mismo me noto muy relajada, me noto así como, el único que tengo la nariz, lo tengo así como tapado un poquito, que no, pero la garganta ya se me ha quitado. Ya no me duele ni a tragar ni nada. Ahora mismo en este momento, por ejemplo, ya no noto ningún calor en el cuerpo, el calor que lo notaba antes. Que traías, ¿no? Sí, lo que traía. Y sudar tampoco. Vale. Bueno, dejamos hasta aquí para este curso o esta entrevista que nos están haciendo de medicina integrativa, para darnos cuenta de que ha empleado la paciente tanto medicina alopática con antibiótico y no se le ha quitado al 100% la sintomatología y hemos tenido que utilizar la electroacupuntura de Fold para testarla como estaba y la acupuntura para eliminar la causa, que era el aire que ha cogido en el avión, que se le ha metido dentro del cuerpo y lo hemos sacado con el 7 y el 4 intestino grueso. Bueno, el 7 de pulmón y 4 intestino grueso. Ahora estamos viendo el antes y el después de la sesión de acupuntura. Está peor el de la izquierda y está más equilibrado el de la derecha, que es lo que estábamos buscando, el equilibrio. Entonces, ¿usted trabaja más con este sistema o con el sistema antiguo de la medicina tradicional china? ¿Qué usa más? No, yo sé la medicina tradicional china como es y yo me he adaptado a lo moderno, es decir, hago las dos cosas. Diagnostico como los chinos, pero luego trato como los chinos y aumento algo con la técnica de la bioresonancia. Vale. Por ejemplo, si yo diagnostico un paciente una plenitud de hígado, por ejemplo, está muy estresado, tiene una plenitud de hígado, pues tengo que purgar el hígado, está en plenitud, es como un globo, estamos hinchados, está pleno, está lleno de aire y hay que pincharlo. En vez de pincharlo y que se estalle el globo, pues en el hígado no puedes pincharlo para que estalle el hígado, sino lo que hay que hacer es purgarlo. Entonces, ¿cómo se purga un meridiano? Pues hay un punto específico de purgación, que puede ser el punto fuego o puede ser tonificando el punto agua para que baje la balanza de la energía. Entonces, hay un punto que todos conocemos, que es el 3 de hígado, como el 4 intestino grueso, que es este, que es para el intestino grueso, y entonces, purgando el hígado, pinchas. Pero yo me di cuenta que cuando estoy testando, el paciente, además de eso, tiene una intolerancia alimentaria. Entonces, cojo con el aparato de bioresonancia y cojo la frecuencia de la intolerancia alimentaria, cojo
agua, la pongo en un vaso en la máquina y le paso la frecuencia a ese agua y se memoriza en el agua, porque se ha estudiado últimamente, los últimos estudios que hay, se sabe que la molécula de agua tiene una parte negativa y la parte negativa de la molécula de agua es la que hace la memoria del agua. Aunque muchos dicen que la memoria del agua es una gaita y es una tontería. No, hay un premio Nobel, ¿no? Yo a cualquiera le podría demostrar que yo pongo enfermo a un paciente en menos de 20 minutos. Porque lo he hecho en mi persona. Es decir, yo jugueteando con un aparato de bioresonancia, un día dije, voy a darle a esto que estoy muy cansado. Y le pegué a una frecuencia que se llama carbón vegetal y le dije, bueno, ¿y a qué me da la máquina? Y me dio a la 50M. Entonces dije, bueno, le voy a dar. Y le di. Al rato empecé a notar que me subía un subidón de energía impresionante, una ansiedad, que lo único que quería era salir de mi casa y salir corriendo. Y eso es lo que hice. Salí de mi casa y salí corriendo. Me fui al retiro a andar. Y cuanto más andaba, quería andar más y más. Y yo pensaba, ¿qué me habré hecho en el organismo? Porque vaya frecuencia que me he metido. Carbón vegetal a 50M. Vaya bestialidad que me estoy haciendo. Andaba por el retiro y no me cansaba, pero no me cansaba para nada y estaba agotado. Cuando estaba tumbado en la camilla e hice aquello, estaba agotado total. Y entonces dije, las 2 me tengo que ir a comer. Y entonces fui a comer al restaurante, comí y después no había Dios que me tumbara la siesta. No podía dormir la siesta, estaba excitado. Y por la noche para dormir me tuve que tomar un Valium. Estaba excitadísimo. Dormí muy excitado con el Valium, porque si no, no me metí en la cama. Y eso me duró más o menos 7 días. ¿Y no podía cambiarlo? Del carbón vegetal homeopático. Me duró casi 7 días. Sí. Entonces me acuerdo que mi mujer me dijo, vámonos a este fin de semana, que es un puente largo, vámonos. Y yo dije, no, yo no me puedo ir así porque yo tengo un problema y es que no puedo orinar bien. Me ha dejado la secuela esto que no puedo orinar bien. Entonces me fui al hospital y le dije que no orinaba bien, que me costaba orinar. Me dijo, esa es una infección de orina. Yo no le conté que me había metido una frecuencia de homeopatía. De un aparato. Y entonces me dieron un tarrito, oriné allí, me hicieron una analítica, me salía que estaba normal y me mandaron gelocatil. Me fui a casa y le dije, mira, me han mandado gelocatil, que no me voy a tomar, claro, porque no saben realmente lo que es esto. Y esa misma noche, el organismo, para que veamos cómo el organismo y la naturaleza sabe más que nosotros, aquella noche sudé más que nada en el mundo. Es decir, empapé totalmente mi cuerpo con el pijama y aquello fue el recuperarme. Estaba el organismo intentando sacar aquella frecuencia que yo me había introducido con la máquina. Y entonces ya cuando ya me duché, me cambié el pijama, me metí en la cama y ya al día siguiente me levanté, cogimos el coche y nos fuimos de puente. Sí, pero no podías cambiarlo con la máquina, lo que ha hecho realmente que se enfermó con la máquina, ¿no podía cambiarlo a sanarse? No, porque en esa máquina yo no sabía cambiarlo, ahora sí. Ahora, si hubiera cogido la frecuencia, hubiera metido aquí la misma frecuencia que yo me metí en mi organismo, la cambio la frecuencia, me bebo el antídoto y se me hubiera quitado en menos de 20 minutos. Vale, ahora sí, porque ahora sí que lo sé, pero antes no lo sabía. Ah, vale, ok. Madre mía. Es decir, lo bueno que tenemos es que es física. Sí. Entonces, lo mismo podemos hacer con la química. Si una pastilla te sienta mal, tú machacas la pastilla, la metes en el aparato, le haces el antídoto, tú te bebes el antídoto de la pastilla y se quita el efecto de la pastilla. Eso lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, voy un día a comer y me sienta mal la comida y sé de lo que he comido qué es lo que me ha sentado mal. Voy al restaurante, si no me doy cuenta antes, que ya lo he hecho muchas veces, yo me acuerdo que había una cocinera donde vamos a comer, que ya no está, siempre que hacía arroz me sentaba mal. Entonces cogía siempre un poco de arroz.
Y si notaba que me sentaba mal, ese arroz lo metía en la máquina, le hacía el antídoto y me lo tomaba. Y se me quitaba. Vale. Me pasa igual con una cebolla, pasa igual con un puerro, con cualquier cosa de lo que tú quieras, puede suceder. Lo puedes hacer con Intolerancia, por antídoto, ejemplo, ¿no? no solamente hay que estar envenenado por una serpiente. No. Con cualquier cosa que te sienta mal, tú puedes hacerle un antídoto con una máquina de bioresonancia, te tomas el antídoto y se te quita el problema. Intolerancia a gluten, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, intolerancia al gluten. Tú tomas pan y ese pan le cambias la frecuencia y te tomas. Ok, curioso. Y por eso yo te contaba que si a un paciente le hago acupuntura y veo que tiene intolerancias alimentarias, le meto la frecuencia de la intolerancia alimentaria, que es la 977, y eso se lo lleva al paciente, se lo bebe todos los días y le calma el intestino, además de que le ponga probióticos, le mejore con una técnica médica su intestino, pero frecuencialmente le estoy ayudando a mejorar su intolerancia alimentaria. ¿Y eso funciona con una sesión o es un tiempo de tratamiento? No, eso es hay que hacer sesiones y si vienes a hacer la bioresonancia, hay que hacer una vez a la semana sesiones, o cada 10 días, o según cómo vamos viendo el paciente. Suele ser bastante rápido, es decir, que hay gente que lo nota el primer día, hay gente que lo nota poco a poco, según la cronicidad y según la cantidad de años que lleve el paciente enfermo. Pero al paciente hay que regularlo. Regular significa equilibrarlo eléctrica y funcionalmente. ¿Y cuál es para usted la causa más frecuente de enfermarse? Pues la primera causa de enfermedad, primera, o las dos primeras, sería o un cambio brusco de temperatura. ¿Quién no lo ha notado eso, el salir, por ejemplo, de tu casa y bajar a la calle y notar fresco y decir, ostras, voy a ver si puedo llegar al trabajo con este fresquito que hace? Y cuando llegas al trabajo con este fresquito que hace, notas que empiezas a toser. A eso nos pasa a todos. Lo mismo ocurre con la humedad, lo mismo ocurre con el calor, lo mismo ocurre con el viento. Hay gente que está en la playa o está en la calle y no aguanta el viento. Te dice, oiga, es que no, yo el viento no lo aguanto. Y entonces intenta no bajar a la playa o intenta no salir a la calle ese día de viento porque sabe que no le gusta. O que hace frío, o porque ha nevado, etc. Y luego otra causa de enfermar muy llamativa y que nos asustamos mucho, pues es cogernos el catarro del vecino. Es decir, cuando está uno tosiendo, no nos gusta que nos tosan delante de nosotros. Lo mismo digo yo cuando viene un paciente a la consulta. Nunca veo a un paciente a la consulta cuando viene a mi consulta con una mascarilla. Me la tengo que poner yo. ¿Por qué? Porque no estamos mentalizados de que el que está enfermo es el paciente, no es el médico. Y tiene que ser el médico el que se tenga que prevenir, porque si no, no vea a más pacientes. ¿Y nos puede dar algunas recomendaciones a los oyentes? ¿Cómo podemos prevenir y cómo empezar a curar una enfermedad? ¿Qué son los primeros pasos? Ante todo es saber comer bien. No, la gente no come bien. La gente muchas veces come por comer, es decir, por llenar el estómago, satisfacer su estómago. Y muchas veces el paciente, cuando tú le preguntas en la consulta qué es lo que desayuna, qué come y qué cena, te llevas las manos a la cabeza de cómo lo hace. Hay otros que dicen, bueno, tú comes mejor que yo, porque es vegetariano, porque se dedica más a buscar el alimento que tal, hay de todo. Pero la mayoría de la gente mezcla y come bastante mal. Además, te lo dicen ellos mismos, dicen, mira, yo doctor no hago una buena alimentación. Y muchas veces es debido al tipo de trabajo que tiene, al estrés que tiene, a la velocidad con que se toma la vida. Entonces, eso es fundamental, la prevención en la comida y en la bebida. Luego vienen los hábitos. Hay gente que tiene hábitos, por ejemplo, que fuma o que se fuma porros. Tengo gente que me lo dice. Es que yo para dormir, doctor, yo me fumo un porrito. Luego no dormirá bien, pero él se fuma el porrito.
Después hay gente que toma muchas colas. Yo tuve aquí una paciente, me acuerdo, que le quité una hemorragia de una colitis ulcerosa porque me dijo que se tomaba 2 litros de Coca-Cola. Fue a quitarle la Coca-Cola y a los 10 días le desapareció la hemorragia de la colitis ulcerosa. Entonces, esos hábitos hay que preguntarlos. Pero es que en 5 minutos en la Seguridad Social no te preguntan nada de eso. Te preguntan qué te pasa, pues estoy tosiendo, pues tómate este jarabe. Y ya está. Siguiente. ¿Qué le pasa a usted? Pues mire, que me duele la garganta. Le mire la garganta, pues tómate este antibiótico. Siguiente. ¿Qué te pasa? Una trombociática. Ponte estas inyecciones. Siguiente. No sabes nada del paciente. ¿Cuánto tiempo tiene por paciente? ¿Cuánto tiempo dedica normalmente? 3 minutos, 5 minutos, más no tiene. No, pues usted. Te tienes que ver 50, 60 o 70 diarios, imagínate. ¿Y cuánto tiempo tiene usted para cada paciente? 1 hora y media. En esta hora y media. 1 hora y media el primer día. Luego los tratamientos son de media hora, 3/4. Vale, vale. Entonces hay tiempo para hablar y para... Claro. Sí, eso es muy Es que lo que necesitamos es conocer al paciente, saber qué le pasa al paciente. Si no hablas con el paciente, nunca sabes lo que le pasa al paciente y no puedes llegar a equilibrar al paciente. Sí. Aquí venimos a cambiar hábitos, venimos a comer mejor y venimos a equilibrarnos. Y claro, el paciente cuando viene, muchas veces viene un paciente a un médico naturista desesperado ya porque ve que tiene muchas pastillas y tiene una enfermedad que está de un sitio para otro y llega aquí y bueno, pues a lo mejor es la primera vez. Hay algunos que han ido a 50.000 sitios y me toca a mí verlo de nuevo como médico naturista, como médico homeópata, como médico acupuntor. Pero, y a lo mejor le veo yo lo que no lo han visto los demás, acierto y ese era el problema. Pero hay algunos que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Y entonces, cuando uno va a un sitio por primera vez en la vida, pues como yo el otro día me metí en una cámara frigorífica a menos 25 grados bajo cero y bueno, pues nunca había estado en 25 grados bajo cero, pues es la primera vez. Sí. Es así. Sí. Todo hay que aprenderlo la vida un poquito. Yo creo que también influye mucho el trabajo, ¿no? Como ahora mismo ha dicho eso de la cama frigorífica. Bueno, cuando a una persona le toca trabajar en un sitio donde tiene que trabajar con mucho cambio de temperatura y ese tipo, o una persona que trabaja de noche, ¿no? Y duerme de día. Son muchas cosas que creo que mucha gente no sabe la influencia a nuestra salud, ¿no? Lo que pasa realmente. Pues sí, el trabajar por la noche no es bueno. Yo lo veo en los pacientes que a la larga tienen problemas dermatológicos y otro tipo de problemas. El cambiar el horario es malo. Hay que tomar melatonina al día siguiente para equilibrar un poco. Es lo mismo que nos sucede cuando vamos, por ejemplo, al otro lado del mundo y volvemos. A la vuelta contra el sol notamos que estamos hechos polvo. ¿Por qué? Pues porque las horas de sueño que estabas haciendo allí las tienes que volver a hacer aquí, pero de manera al contrario. Entonces, antiguamente se sabe en medicina que, por ejemplo, para tratar las depresiones la gente se iba al otro lado, pasaba el charco y se encontraba mejor y a la vuelta se encontraba mejor. Por los cambios de horario y por la melatonina, por la serotonina, etcétera. No todo el mundo le sucede, pero algunos te decían que mejoraban sus depresiones haciendo eso. Y hay gente que no nota tanto los cambios, hay gente que lo nota muchísimo, hay gente para todo. Hay gente incluso hasta para ir a Canarias y volver. Hay gente que me ha dicho a mí en la consulta que esa hora no la aguanta. Es como el día que nos cambian la hora. Por eso se está hablando de dejar una hora para siempre o seguir cambiándolas en primavera y en otoño. Yo sería de los que dejaría siempre la hora de Canarias. Vale, sí. Pero una pregunta, también eso es nuestra sociedad, ¿no? ¿Influye nuestra sociedad que nos propone esta forma de trabajar, esta forma de comer? ¿Cómo fue esto en China? En China ha sido diferente, ¿no? La forma, bueno, hoy en día... En China se come mucho más naturalmente.
Yo, por ejemplo, nunca me había tomado una ensalada por la mañana nada más desayunar. Y aquí no te tomas una ensalada de tomate, lechuga, pepino, etcétera, etcétera, nada más levantarte de la cama. Aquello me chocó. Allí en China, en la parte donde estuve, pues se tomaba mucho alcohol porque hacía mucho frío y claro, la gente tenía ictus cerebral, trombosis cerebral, etcétera. Allí en China se come un tipo de carne diferente, se come pescado, pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención fue las ensaladas por la mañana y sobre todo mucho arroz, mucho arroz. Eso de las legumbres, de garbanzos, lentejas, alubias, etcétera, etcétera, yo estuve un mes allí y no lo vi. Arroz sí. Y acabas estreñido. Vale, ok. Bueno, también tenemos, bueno, es muy complejo, Bueno, ¿no? la dieta mediterránea es la mejor dieta del mundo. La cuestión es saber hacer la dieta del mundo mejor, pero equilibradamente. Sí, sí. Vale, vale, pues sí. Y en la consulta, entonces, primero diagnóstico, bueno, la persona cuenta la historia, la alimentación, ¿también trabaja psicológico? ¿La mente de la persona también trabaja? Bueno, eso ya lo metería en el tema de... Cuando hago homeopatía, por ejemplo, voy buscando el simillimum del paciente, porque al principio empecé a hacer homeopatía hace muchos años de manera complejista, después la hice pluralista, después la hice, ya al final la hice, cuando me metí con la espagiría dije que quería yo saber lo que había estudiado Hahnemann y me metí más de lleno a hacer homeopatía buscando el remedio que es la persona, que es lo más complicado porque, claro, de unos 3.000 remedios, aunque solamente se vendan 700 en las farmacias, tienes que dar con el que es la persona. Puede ser pulsatilla, puede ser sepia, puede ser arsenicum album, puede ser calcárea carbónica, pero hay que saber que esa persona es esa persona. Y entonces, para saber en qué esa persona es calcárea carbónica o que es sepia o que es nusvómica o licopodium, pues hay que hacerle preguntas. Y para hacerle preguntas, tienes que buscar esas preguntas en la psique del paciente. ¿A qué tiene usted miedo? ¿Es usted déspota? ¿Tiene usted tristeza? Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas preguntas se hacen en la consulta y, bueno, pues el homeópata va sacando de cada cosa que dice el paciente lo más llamativo, lo más raro, y de eso llamativo y raro, pues es después el simillimum y das el producto homeopático. Entonces yo ahí es donde me doy cuenta que cuando tocas las emociones, es decir, el psiquismo, estás arreglando todo de golpe del paciente. Entonces, por ejemplo, un remedio homeopático puedes estar ayudándole a la piel, puedes estar ayudándole a un problema ginecológico, puedes estar ayudándole a nivel traumatológico, le puedes estar ayudando a nivel reumatológico, etcétera, etcétera. Es decir, la homeopatía sabemos cómo funciona. Lo que pasa es que no se ha encontrado todavía esos receptores que se están buscando de decir, no es que actúa aquí. No, lo que hace la homeopatía es física, es equilibrar electromagnéticamente un cuerpo. Si tú estás tomándote unos gránulos 2 o 3 veces al día o una vez al día, te estás metiendo una frecuencia constantemente de esa planta o de ese mineral o de ese animal y te va restableciendo tus potenciales de membrana, que son tus campos electromagnéticos, hasta que te equilibras. Y cuando te has equilibrado, tú te encuentras mejor. Por eso cuando yo me metí el carbón vegetal a la 50M, me metí un chute de frecuencia para subir el tono vital a lo bruto, pero me metí una cantidad alucinante. 50 M es altísima la dosis. Sí, y entonces, claro, te da una energía increíble. Ajá. La homeopatía recibe mucha crítica, ¿no? Recibe mucha crítica, en plan, mucha gente dice, eso es placebo. Pero la crítica es debido a que le estamos haciendo mucha pupa a las farmacéuticas y las farmacéuticas lo que no quieren es que le hagamos pupa. Las farmacéuticas tienen su protocolo y no quieren que se hagamos de su protocolo. Entonces, como tienen mucho dinero y tienen mucha fuerza en los medios de comunicación y en todos los sitios, pues generan esa fuerza que tienen ellos
para contrarrestar la nuestra. La cuestión es que el paciente no es tonto y cuando ve que se está tomando una pastilla y además le dan otra, porque si le doy esta, le estropea el estómago, entonces me tengo que tomar dos. Si me tomo la cortisona, me tomo el omeprazol, ya son dos. Si me da efectos secundarios el omeprazol y la cortisona, me tomo otra cosa, ya son tres. Llega un momento que cuando te quieres dar cuenta te estás tomando 3 o 4 fármacos. Cada fármaco tiene sus efectos secundarios. Si cada fármaco tiene sus efectos secundarios y te vas tomando cada vez más, si eres pequeño no pasa nada. Si eres adulto, pues a lo mejor no. Pero si eres una persona mayor, ya lo vas notando más porque tu organismo no es igual que cuando una persona es jovencísima y el tono vital. Vas perdiendo tono vital porque las pastillas te van cambiando el tono vital. Entonces, ese tono vital tenemos que subirlo o con homeopatía, o con bioresonancia, o con acupuntura. Ahora mismo tengo un paciente, desgraciadamente, ingresado en un hospital de Granada. Es el ex marido de una amiga mía. Le han diagnosticado por tomarse unas pastillas para equilibrar una patología que tenía la piel y después de un año le ha dado un ictus cerebral. Gracias a Dios no le ha dado ninguna secuela de ninguna hemiplegia de brazos ni piernas. Y bueno, pues está en el hospital, le han hecho una resonancia nuclear magnética y está diagnosticado de unas manchas en el hígado y de que el páncreas está bastante mal. La cuestión es que cuando yo pregunto me dice no tengo dolor, come muy bien, no sé qué, pero no tengo tono, no tengo tal, y le están haciendo acupuntura y ha notado ya la acupuntura. Hoy le hacen la segunda sesión. Y la gente pregunta, la gente se informa y pregunta, busca alternativas. La gente no quiere estar enferma. Claro, pues sí. Pero ni usted, ni yo, ni nadie. No, claro. Entonces, claro, nos buscamos la vida. Sí. Por mucho que nos diga el médico, tómate esa pastilla de antihistamínico, pero si no se me cura con el antihistamínico o con la cortisona, te vas al Google y en el Google ves que otros hablan de otras cosas y entonces coges y vas viendo médicos que te pueden ayudar y terminas cayendo en mi consulta o la de otro, etcétera, etcétera, porque tú te quieres curar. Cuando un paciente está enfermo, viene enfermo y se quiere curar. No quiere solamente aliviarse, se quiere curar. Si no puede curarse al 100% porque su enfermedad es incurable o tiene una enfermedad crónica incurable, lo que quiere es aliviarse. Si tiene dolor, quiere tener menos dolor y si tiene síntomas de lo que sea, pues lo que quiere es mitigarlos. Pero lo que quiere es encontrarse bien, andar, vivir y ser feliz. Sí, claro. Pero la medicina integrativa hoy en día sigue siendo privada, ¿no? A lo mejor hay muchas personas que no pueden pagarla. Entonces, el primer paso todavía va siempre a la medicina convencional. ¿Cómo lo ve esto en el futuro? ¿Usted piensa que la medicina integrativa poco a poco se integra más en la medicina pública? Pues mira, quiero desmontarte eso en tres cosas. Okay. Primero, los políticos sanitarios españoles, es decir, lo de nuestro país, saben la medicina que se hace. Entonces, lo lógico es que esa medicina que se hace, si tiene un dintel o tiene un techo y ven que de ahí no pueden más, lo lógico es hablar con nosotros y ver de qué manera a nivel físico, con homeopatía, con acupuntura, con bioresonancia, con pares biomagnéticos, con otras técnicas físicas, podríamos ayudar al paciente. Y eso debería de estar introducido ya en todos los sitios, es decir, en los hospitales, en los centros de salud, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque es física. Y como es física, no estamos haciendo daño a ningún paciente. Todo lo contrario, estamos tocando la parte que ellos no tocan. Ellos tocan la química, pero no tocan la física. Y el día que se den cuenta que hay que tocar la química y tocar la física, ese día se encontrarán que los pacientes se recuperan mejor de los hospitales y se recuperan de unas patologías que posiblemente ellos no crean que se pueden recuperar. Entonces, esa sería una parte. Segundo, en Francia, yo lo sé porque me lo ha contado gente que ha venido a la consulta, los médicos privados tienen un baremo para hacer medicina privada. Si tú pones un baremo,
y sabes que vas a ir a este médico o a cualquier médico de medicina privada por ese baremo, tú vas porque sabes el baremo. No te van a dar un hachazo. Pero claro, si vienes a la consulta de uno, de otro, de otro y de otro, y te dejas aquí 100, 200, 300, 500, 1000, no sé qué, pues claro, la gente no te acude. Entonces, teniendo un baremo igual todos, que debería ser así, como ocurre en Francia, pues sabes que te vas a la privada y dices, me voy a gastar en la primera consulta tanto, y la segunda tanto, y ya va siendo todo igual. Pues vamos a ver, voy a ahorrar y voy a hacer esto. Y lo hago. Pero es que aquí no se hace. Aquí es libre albedrío. Cada uno cobra lo que quiere. Entonces, al no haber baremos iguales, pues claro, es más costoso el de abajo que pueda acudir a nuestra medicina, si no se la paga un familiar suyo o un amigo. Y después, pues, buscar la manera de bajar el gasto sanitario que tenemos, que es brutal. He hecho cuentas este año y es brutal. Son miles de millones de pesetas y miles de millones de euros, si lo comparas con pesetas y con euros. Es decir, entre lo que tú pagas a la seguridad social, a las personas mayores, más la sanidad, casi se come casi más del 50, 60, 70% del presupuesto de este país. Luego los políticos y los militares y muchas cosas que hay que pagar. Pero la salud y las personas mayores, es decir, los jubilados, son los que más dinero se llevan del todo el presupuesto. Entonces, ¿por qué no atacar eso de alguna manera? ¿Por qué no intentar que esas personas mayores o esas personas crónicas vivan mejor, se encuentren mejor con otro tipo de alternativas que puede ser la física? Porque no interesa, porque las multinacionales tienen totalmente cogida la sanidad española y no les interesa que hagamos ni acupuntura, ni homeopatía, ni bioresonancia, ni nada de nada. Y luego los tenemos aquí, a los médicos, a las enfermeras, a los celadores. Vienen ellos a tratarse. He tratado hace poco una cistitis intersticial, cistitis crónicas, he tratado colitis ulcerosas, migrañas, dolores, una plantitis, las fascitis plantares, que son complicadísimas de tratar. Bueno, pues tengo ahí un aparato que con campo electromagnético fuerte desinflama y mejora al paciente. No todo el mundo lo vas a curar, pero bueno, muchos curamos y muchos salen de nuestras consultas agradecidos. Y luego cuando dicen, ¿has ido tú alguna vez a la medicina integrativa? ¿Te han hecho acupuntura y te da igual? Pues sí. ¿Cuánto? Pues casi el 50 o 60% de la población. Y entonces nos lo quieren vender en titulares de prensa como diciendo, es que van a las pseudociencias casi el 60% de los españoles. El 100% van a los hospitales. ¿Curéis a todos? Ya. Bueno, comparando a España con otros países europeos o los Estados Unidos, es que es diferente, ¿no? Cada país tiene... Bueno, yo conozco Alemania, yo sé que en Alemania la medicina integrativa está mucho más integrado en el sistema público. Hombre, hace poco salió un titular de prensa, hace 2 o 3 días, que los alemanes, el 75% de los alemanes querían la medicina convencional unida con la medicina no convencional. Los suizos se lo preguntaron a todos los suizos con un referéndum y metieron la homeopatía y la acupuntura dentro de la salud de ellos. Y bueno, pues eso lo sabemos. La homeopatía en Francia lleva muchísimos años, no porque esté Guarón allí y sea el laboratorio que más vende homeopatía en el mundo, sino porque esto que estamos viviendo ahora lo han vivido los franceses en los años 90 y se consolidó. Lo que pasa es que ahora la gente conoce más la homeopatía, conoce más la acupuntura, conoce más las técnicas físicas y claro, las farmacopeas están viendo de que ya no venden lo que vendían y claro, en cuanto se les toca un poco sus intereses, ¡zaca! Te pegan. Vale. Claro, eso es lo que estamos viendo en la televisión. Sí. Es que esa es la realidad. Sí. Y ocurrirá con el coche eléctrico.
Y las petroleras ya están comprando coches eléctricos y están comprando cosas porque saben que esto cambia. Hace poco no conocíamos Internet, ahora todo el mundo conoce Internet. Todo el mundo sabe de redes sociales, todo el mundo sabe de todo esto, todo el mundo quiere estar enganchado. Pues eso a la larga nos pasa un problema, porque estamos todos radiados. Pues sí, Y ya, tampoco claro. es bueno estar radiado. Yo creo que cada cosa hay que usarlo bien, ¿no? Como por ejemplo las redes sociales, esto hay que saberlo usarlo, ¿no? Sacar la información buena, pues sí. Y hay que saber usarlo y sobre todo ser un poquito humilde y no ser tan... como algunas personas dicen cada tuit que alucinas de lo groseros que son, hay que tener un poco de educación cuando se escribe. Porque una cosa es escribir y otra cosa es hablar. Cuando hablas, si estás enfadado, se nota mucho que estás enfadado, pero cuando tú escribes, recibes aquello muchas veces como una agresión mayor que si te lo dijeran con voz. Vale, pues sí. ¿Y cómo lo ve el desarrollo en España en el futuro de la medicina integrativa? ¿En el futuro va mejor o lo ve eso no va a cambiar? Yo lo veo todavía dentro del túnel. No veo todavía esto salir porque si están desde el año 2013, de diciembre del 2013, porque hicimos una reunión en la OMC hablando sobre la homeopatía, si era científica o no era científica, con gente que no creía en la homeopatía y decía que todo era placebo y que no era científico. Incluso el Ministerio de Sanidad dijo y sacó un estudio diciendo que también era placebo. Pues si es placebo lo que yo hago con los pacientes y los pacientes están contentos conmigo y yo me trato con homeopatía y con acupuntura y cuando ya no puedo me tengo que tratar con lo que me tengo que tratar. Mira, te voy a contar un caso mío, lo tengo aquí en esta revista de Esculapio, que es una revista de la sección colegial de médicos acupuntores homeópatas naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Sí. En el número 25 hay aquí un artículo que escribí yo porque yo enfermé. Mira, ese soy yo, en fotos y todo. Entonces yo enfermé y me tuve que ir a una dermatóloga para ver qué es lo que me pasaba en la piel. Lo primero que me dijo que no me preocupara, que lo que me estaba poniendo no me servía para mucho, que había que meter más cortisona. Y yo le dije a la dermatóloga, bueno, pero ¿sabe usted la causa? Y dice, esto no tiene causa, esto es un cajón desastre. Toda una catedrática, ¿eh? Y entonces, cuando salí de allí, me mandó lo que me mandó, cogí el papel, lo rompí, lo tiré a una basura y dije, no vuelvo más. Que un compañero te diga estas cosas, pues prefiero a otro que me cuente otras cosas que me suenen mejor. Entonces me fui a ver a un compañero alergólogo que sé que sabe homeopatía y nada, lo fui a ver. Tampoco había visto las manchas que tenía en la piel y me dijo que fuera a una amiga suya dermatóloga que veía a muchos niños y que posiblemente ella sabría lo que me pasaba. Entonces me fui con mi mujer un viernes por la tarde, me vio y tal, y cuando le enseñé lo de la piel me dijo, pues mira, puede ser una parasoriasis, pero hay que hacer una biopsia. Así que quedamos tal día, tal hora, te hacemos una biopsia y sabremos exactamente lo que te pasa. Y eso es lo que hicimos. Me hice la biopsia y me diagnosticaron. Y me diagnosticaron, que lo pone aquí en la revista, una parasoriasis con una mucosis fungoide. Mucosis fungoide. Si tú pones mucosis fungoide en internet, ya se te ponen los pelos de gallina porque crees que vas a tener un cáncer. Pero mucosis y fungoide son hongos. ¿Dónde están los hongos? ¿Por qué no sabe la dermatóloga dónde están los hongos?
Entonces yo, pensando, y por medicina tradicional china, dije, lo que hay arriba está dentro. ¿Qué está dentro? El intestino. ¿Y si están los hongos en el intestino? ¿Cómo lo podemos saber? Entonces cogí, llamé a un compañero mío y le dije, oye, me quiero hacer una hidroterapia de colon. Entonces me fui a hacer una hidroterapia de colon, le dije lo que me pasaba, me vio la piel y nada, me hice la primera hidroterapia de colon y empezaron a salir colonias de cándidas. Y me dijo, oye, tienes muchas, ¿eh? Y entonces me dijo, mira, las cándidas hacen placas y la raíz de la cándida hace las hifas. Si yo quito la placa con el agua al pasar, se queda la hifa y las células. Esa hifa en 18 a 20 horas crece. Si haces que no crezca en esas 18 horas, las tienes paradas a las cándidas. Si no, volverás a tener las placas y volverás a tener los problemas. Entonces, te tienes que venir una vez a la semana hasta que quitemos todas las placas. Hice 3 hidroterapias de colon, cada semana una. Y cogí y me hice un test de heces. Y el test de heces, aquí vemos exactamente que te lo hice bien claro. Candida albicans. Tenía 5 por 10. Y hay que tener menos 1 por 10. Tenía Candida albicans en mi intestino. Y aquí estas 2 bacterias que vemos aquí estaban bajísimas. Eso significa que la mucosa del intestino no existía. Con lo cual, cada vez que yo comía, todos mis alimentos se meten en el sistema inmunitario y había cándidas. Había que tratar eso. ¿Cómo voy a curarme dándome cortisona en la piel? Ya me puedo tirar años y años y años, que es que provoco más cándidas. Después me hice el sistema inmunitario y vimos que estaba abajo, estaba desequilibrado y tenía que subir el sistema inmunitario. Entonces cogí y me puse un tratamiento con hongos, 2 hongos, el reishi y otro, y con vitamina C me tomé vitamina D de dedo, estaba también a la baja, hice una dieta anticándidas que es muy dura, que es no tomar azúcar y no tomar fermentos. Estuve 8 meses sin tomar cerveza, sin tomar maíz, nada más que tomando pan de arroz y no tomando nada de azúcar ni nada de fermentos. Y me quedé así de delgado. Y aquí me quedé nuevo después. La piel. Y me curé. Sí. Me curé. Mira, aquí tienes las cándidas. No existen cándidas ya. Sí, sí, sí. Wow. Una pregunta. ¿La causa de todo esto ha sido la alimentación o por qué tenía esto en el gastrointestinal? Porque estaba... Pues mira, esto lo tengo y me provocó por un problema emocional. Porque le hice una carta al presidente de la OMC de lo que estaba sucediendo con el tema de la homeopatía. Me embarqué demasiado en el problema y el problema me provocó la cándida. Y saltó el problema en algún sitio y me somatizó. Y a partir de ese momento me di cuenta que me tenía que tratar, me tenía que recuperar porque si no me moría. Pues sí, gracias por contarnos toda esta historia, muy interesante y muy auténtico. No es que no soy solamente médico, es que puedo ser paciente. Claro. Es que los médicos también nos morimos. Claro, sí, sí. Una de mis preguntas es también cómo se cuida, ¿quién consulta a usted cuando tiene un problema? ¿A quién va? Pero ya nos ha contado la historia de a quién lo consulta hoy en día. Hombre, pues yo cuando tengo un problema intento primero preguntármelo a mí mismo porque por eso soy médico y si no se lo pregunto a mi mujer que es médico. Vale. Y si lo vemos muy mal, pues oye, todos los años nos hacemos una analítica de sangre y orina o casi todos los años lo hacemos para ver cómo estamos. Sí. Y después si vemos que tenemos que ir a cualquier especialista, vamos a cualquier especialista compañero. Pero siempre buscando un compañero que haga medicina integrativa o sea homeópata o sepa más o menos por lo que sabemos nosotros. Sí, sí, sí. Porque para ir a un médico totalmente químico, pues ya he contado la historia antes. Ya, vale. Pues sí.
Y vale, ya estamos casi terminando la entrevista. Muchas gracias por tanta información. Ha sido muy interesante, muy valioso. Y yo creo que es lo que siente usted, creo que sientan muchos médicos. Es un sentimiento que creo que tenemos muchos y es muy, muy importante hablarlo de esto. Vale. ¿Qué son sus proyectos de futuro? ¿Tiene algunos proyectos en mente? Pues sí, el gran proyecto que tenemos es que se apacigüe un poco la lluvia o la llovizna de tanta crítica a la homeopatía, a la acupuntura y a la medicina natural, que va a ser muy difícil, porque vamos a terminar muy mal. Deberíamos de acabar bien, porque igual que los políticos acaban bien o acaban mal, pues lo nuestro puede acabar bien o puede acabar mal, pero lo que tiene que haber es comunicación, y no existe comunicación, porque no interesa que exista comunicación. Y después, los proyectos de futuro, pues que mi consulta siga siendo la misma, que siga curando pacientes. Y ahora, pues estoy embarcado en un tema muy bonito, que hace 10 años lo conocí, que era la posturología. El saber la postura del paciente, cómo se encuentra desequilibrado o tal. Entonces, tuve hace poco aquí una paciente que tuvo un accidente esquiando en el mar, y tuvo un accidente, y entonces a partir del accidente pues se le descabaló todo su problema estructural, las vértebras cervicales, las dorsales, está continuamente con cortisonas, con antiinflamatorios. Vino a mi consulta, no sé por qué, pero vino a mi consulta. Nadie le dijo que viniera, pero vino, no sé, alguien te dice, oye, vete a Santiago, y vino. Y entonces vino a hacerse acupuntura. Hacía años que no la veía. Y bueno, pues la hice una regulación el primer día, y con la regulación del primer día, que la dije, te voy a resetear, la reseteé, dejó de fumar, me lo dijo, me dejó de fumar y ha dejado de fumar, sin ella quererlo. La quité el dolor durante casi 10 días y le ha vuelto el dolor, claro, porque va pasando los días, y yo le dije, mira, yo te voy a resetear, pero yo no puedo hacerte más de lo que te estoy haciendo, porque tienes un problema de estructura, es decir, tu glúteo derecho está hacia afuera, tienes mal posicionada la espalda y tal. Digo, solamente te lo puede curar un médico que yo conozco. Entonces llamé al médico aquel, me lo encontré que estaba en ese momento viajando en verano a Abu Dhabi, y me dijo que el día 30 de agosto iba a estar en Alicante y el día 31 venía a mi consulta a ver a la paciente. Así fue, vino a la consulta a ver a la paciente y se dedica exclusivamente a modificar a través de la boca, de los ojos o de los pies, y poner estructuralmente bien al paciente. Entonces le hizo una férula especial para la boca. Yo le traté a él, porque entre médicos y médicos pues es como los peluqueros, nos cortamos el pelo o nos tratamos a nosotros. Yo le hice un chequeo y le traté. Él me hizo una férula también, y te puedo contar que desde el momento que me puso la férula, al día siguiente dormí 3 horas más. Yo normalmente duermo máximo 6 horas todos los días, y me echo una siesta de 1 hora. Y aquel día dormí 3 horas más. Bueno, pues desde que ese día tengo la férula hecha por él, duermo 1 hora más diaria. Es decir, para que veas el efecto que el estrés puede hacer en la boca ir a los músculos y alterar todas las cadenas musculares del cuerpo. Bueno, pues él se ha dedicado exclusivamente a resetear eso. ¿Pero cómo se llama la terapia? ¿Cómo se llama esa terapia? La terapia se llama la RMP. Rehabilitación miofascial postural. Sí. Vale, sí. Nosotros como fisioterapeuta, osteopata, lo conocemos. Vale, ok. Sí.
Es una gran terapia en la cual tiene que estar todo el mundo unido. Es decir, no solamente trabaja este hombre con estas terapias, sino que hay que decirle al paciente: desintoxícate, come mejor, vete al osteópata, hazte sacrocraneal, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos un conjunto, la gente, el trabajo con el paciente. Gracias. Pues sí, muy interesante. En eso estoy este año. Sí, siempre hay cosas que nos interesan, que son interesantes. A mí también pasa esto. Aquí en cada entrevista me pasa, uy, eso me gustaría estudiar también y esto también, pero también tenemos un límite de tiempo. Gracias. Sí. Pues sí. Cuéntanos cuéntanos qué es la experiencia más bonita que ha vivido laboralmente. Hombre, muchas, pero dos grandísimas. Y además las dos grandísimas, una fue un cáncer de laringe, que lo tratamos en 2 meses. Lo tengo publicado. Todo lo que yo hablo lo tengo publicado. Si no es por vídeo en internet, es por revista. Fue un paciente que me vino de Lugo con una bola como si fuera un garbanzo blanco, y le habían quitado la cuerda bucal, una de las cuerdas bucales, con láser, y se vio que tenía como una especie de bolita blanca y era un cáncer de laringe. Y entonces pues el paciente me dijo que quería irse a la Universidad de Navarra para ver otra opinión. Yo le dije que fuera, y yo mientras tanto, entre un otorrino y el otro otorrino, yo hice mi trabajo. Le puse la dieta bien porque la tenía muy mal, comía mucho, era un hambrón, y le dije: no comas esto, no comas esto, no comas esto, comer así, bebe agua mineral o agua viva, y desintoxícate porque los tejidos muy intoxicados, porque el color que tenía la fotografía que yo veía estaba de color burdeos, y cuando vimos la otra fotografía del después era un color vivo, de estar sano. Todo lo desintoxiqué y le di un producto homeopático que era Tuya la 30CH. Y bueno, pues pasaron unos 2 meses, lo publiqué en las jornadas anteriores de AESMI. La gente se quedó, pues está en internet, es decir, que todo el mundo lo puede ver. De ver una bola con un garbanzo blanco y no ver nada. Había desaparecido. Con la tuya, el kit depurativo y la dieta. Entonces, cuando se fue a Navarra, le metieron otra vez el fibroscopio y le dijo el otorrino que para qué había venido. Y entonces, cuando le quitaron el fibroscopio, dijo: ¿pero por qué me lo dice usted? Y dice: porque no veo nada. Usted dice que tiene usted ahí un tumor en la garganta y no veo nada, es que no tiene usted nada. Mire la película. Vio la película, cogió el coche, se vino a Madrid a contármelo y a darme la satisfacción. Eso fue el primero, que me acuerdo me acordé de toda mi vida. Sí. Y el segundo ha sido este año un paciente con sus casi 70 años que tenía unas pupas en la cabeza. Él tiene poco pelo, más bien tiene más calva que pelo. Entonces tenía unas pupas en la cabeza y iba al dermatólogo y le ponía unas cremas, y de tanto ponerle cremas, pues aquello no funcionaba y fue a peor, que bueno, que le diagnosticaron más o menos un cáncer de piel. Y entonces la hija, que la tengo de paciente, me mandó unas fotografías, me las soltó en Facebook y las vi y dije: ¿y este quién es? Dice: este es mi padre. ¿Y qué quieres que haga? Y dice: que si puedes hacer algo por él. Le digo: hombre, si no me cuentas algo más de tu padre, ahí veo unas pupas y unas lesiones con muy mal aspecto, pero vamos a ver si podemos ayudarle. Entonces, me gustaría que me hicieras este test y cuéntame cómo es tu padre. Entonces, entre que me contó eso por el Facebook y el día de la consulta, me dio tiempo a repasar, me dio tiempo a estudiar, me dio tiempo a hablar con un compañero, con otro compañero, con la repertorización que hice. Pero me llamó mucho la atención por 2 causas. Una, era un paciente que no le gustaba que le tocaran, que le sujetaran, que le tocaran, y era un paciente que le gustaba mucho el frío. Entonces repertorizamos: no me gusta que me toquen,
y no me gusta el frío, y otra cosa que repertoricé cuando vine a la consulta, y me dio árnica. Árnica. Le traté con árnica a la 9, a la 15 y a la 30. Hice una escalera. No sabía cuál era la frecuencia, si era local, o era general, o era psíquica. Entonces le dije que se lo tomara durante 30 días y que a los 30 días nos veríamos. Entonces a los 5 días apareció por la puerta a decirme que lo que había comprado del calcio, el magnesio y la vitamina D no era del mismo laboratorio que yo se lo había mandado. Entonces venía a preguntar si valía las mismas pastillas. Entonces cuando le vi a los 5 días y le vi la cabeza, me quedé perplejo. Dije, ostras, ¿cómo ha evolucionado esto de bien? Se estaba difuminando las lesiones. Entonces cogí, le senté en la silla de enfrente que tengo, le hice las fotos y se fue. Y cuando vi aquello, le dije a mi secretaria, si esto ha sucedido en 5 días, ¿qué no vamos a ver en 30? Cuando vino al mes, había desaparecido todas las lesiones. Entonces, como fue tan bonito aquello, se lo mandé a la revista Discovery de Salud. ¿La conoce? Sí. Bueno, y entonces el director de la revista Discovery de Salud dijo, vamos a hacer un reportaje. Genial. Pero con este paciente y con más que tengas. Entonces, en aquel momento había mucha historia amarga de meterse con nosotros. Entonces dije, no sale nada, ni este paciente ni ninguno, porque como salga, me quitan el carnet de médico. Claro. Claro, ¿cómo le vas a decir en una revista que has curado un cáncer de piel, que estás tratando un meningioma y que estás tratando tal y le está yendo bien? Si están diciendo por ahí de que la homeopatía, la acupuntura y todo lo que hacemos es una pseudociencia, un placebo, etcétera, etcétera. Sí, no puedes salir a pecho descubierto porque te pegan un tiro y te quitan, no es que te peguen un tiro, sino que te quitan el carnet de médico y te inhabilitan. Vale. Estamos en ese momento de inquisición, que yo nunca le digo a un paciente que le voy a curar el cáncer. Claro, sí. Y ante todo hay que ser leal con el paciente. A mí me gustaría que delante de mí me dijeran, oye, pues ¿te voy a ayudar o no te voy a ayudar? No se preocupe que yo le curo el cáncer. No, yo no curo a nadie el cáncer. Vamos a ver, yo le pongo al organismo un estímulo. Sí. Si el organismo ese estímulo lo recoge bien y se autocura solo y se mejora, pues es lo que se lleva al paciente. Yo nunca sé si un paciente se me va a curar al 100%, al 75%, al 60%. Yo siempre le digo al paciente, mira, vamos a hacer esto. Si tu organismo se puede regenerar o tu organismo se puede mejorar, fenomenal es lo que te llevas. Pero yo nunca le digo a un paciente, te voy a curar. Es que un médico no puede decirle a un paciente, te voy a curar. Sí, hombre, podemos tener, por ejemplo, podemos tener protocolos de enfermedades, por ejemplo, de infecciosas, de bacterias, de virus, de hongos, de parásitos o de otras enfermedades que sabemos con la experiencia que se cura. Con la experiencia de muchos años que se cura. Entonces tú le puedes decir a un paciente, pues mira, te voy a poner un antibiótico para esta infección que tienes aquí en la vagina o en el pene o en donde sea, porque esto es el protocolo y de esto te vas a curar, tú tranquila. Eso sí, si te tomas el antibiótico, te vas a jorobar la flora intestinal, tendrás que meter probióticos, tendrás que hacer otro tipo de comidas, etcétera, etcétera. Ya estamos metiendo con la medicina integrativa. Pero el médico tradicional sabe que dando ese fármaco le vas a mejorar al paciente el 100%. Se sabe por experiencia. Pero tú no le vas a decir a todo el mundo, no te preocupes que te voy a curar. No, yo nunca digo a los pacientes que te voy a curar. Yo le digo, yo voy a ver si por aquí aliviamos y el organismo reacciona bien y se autocura solo. Si es que nosotros lo que hacemos es autocurar al organismo, es regenerar al organismo. Es que la medicina tradicional no sabe lo que es la regeneración. Sí. Sabe lo que es quitar un síntoma. Y quitar un síntoma no es regenerar un organismo. Es quitar un síntoma solo. Sí, y luego la raíz va por otro sitio. Claro, lo entiendo perfectamente. Sí, lo entiendo. Por eso hacemos medicina integrativa.
Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y necesitamos buenos profesionales dentro de la medicina integrativa. Me gusta mucho. Y porque los casos clínicos que te he dicho, esos más llamativos, son cánceres, no es que yo cure cánceres, Sí, no, sí. es que son los más llamativos que he tenido en mi consulta y son los que más me acuerdo. Claro, También sí, he tenido sí. otros de piel, etcétera, pero esos son los Sí. más llamativos y los que están, sobre todo, en revistas y están en YouTube. Muchas gracias. Sí, sí. Este año voy a presentar el caso del que te he dicho de las lesiones de la cabeza. Ese todavía no lo sabe, no lo conoce nadie, nada más que lo conocemos nosotros. Ah, gracias. Muchísimas gracias por su gran labor. Lo veo con mucha pasión trabajando y ayudando a muchísima gente. Muchas gracias. Pues sí. Eso es lo que intentamos, estudiar para arreglar a todo el mundo y a uno mismo. Sí. Muchísimas gracias. Sí, hay un último mensaje que le gustaría decir a los oyentes y ya terminamos con la entrevista. Hay un mensaje. Pues nada, que la medicina es lo que uno come, lo que uno bebe, lo que uno bebe a través de los ojos, lo que pensamos y sobre todo hoy en día lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso es lo que tenemos que tener muy en mente. Si esas cosas las hacemos mal, mal vamos a estar. Muchas gracias. Pues sí. Ok, a los oyentes deseo un feliz día y nos vemos en la próxima entrevista. Y doctora De la Rosa, me encantó la entrevista, muy interesante. Me encantó conocerle un poco más así. Y muchas gracias, estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias a vosotros.